Hola, el tema de este video es cómo hacer o elaborar una encuesta, también cómo elaborar su informe o reporte, cómo hacer una tabla de frecuencia y gráfica de la misma encuesta. Primero se va a definir qué es una encuesta. Hay muchas definiciones, una de las más destacadas sería esta, el cual es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Esta definición lo vamos a ir desmenuzando paso a paso. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay una encuesta en la que se incluyen 4 preguntas. Los maestros preguntan, ellos son los que hacen la encuesta, se lo hacen a sus alumnos y es para conocerlos mejor. Aquí vemos que es una encuesta. Y también para qué se hace esta encuesta. Se quería investigar 4 aspectos. Entonces las características de una encuesta serían conocer o investigar algo en específico, como lo indica aquí, que se quiere investigar 4 aspectos. También que está dirigido a un tipo de personas, no es a cualquiera o al azar, en este caso está dirigido a los alumnos. Y se realizan preguntas, ya sean abiertas y cerradas, la cual vamos a ver posteriormente. Aquí vamos a ver las preguntas abiertas y cerradas. Ahora bien, hay dos tipos, como ya se mencionó anteriormente, y estas que están aquí son abiertas. ¿Y cuál es lo que definen a las abiertas? Si nos damos cuenta en la pregunta número 1, ¿cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca del aula? Aquí está pidiendo una opinión, quiere decir que la respuesta puede ser cualquiera. ¿Cómo eliges los libros que llevas a tu domicilio en préstamo? También es una respuesta aleatoria. Y la última, ¿qué tipo de textos son los que prefieres leer? También es al gusto o a la preferencia de la persona que va a responder. Ahora bien, ¿qué características tienen las respuestas, las preguntas con respuestas cerradas? Como vemos, tiene opciones A, B, C y D. También en la número 2 y también en la número 3 tienen opciones, es decir, no pueden responder cualquier cosa o dentro de un margen de preguntas. Por ejemplo, si dice aquí en esta respuesta 3 es del 1 al 5. Vamos a conocer más las características de las preguntas abiertas y cerradas. Ahora bien, una característica de las preguntas abiertas, que es la respuesta es lo que piensa la persona, y al contrario de las preguntas cerradas tienen respuestas concretas, como vemos aquí. ¿Cuál es otra característica? No tienen opción, es libre la respuesta. En cambio, las preguntas cerradas tienen opción múltiple, como vemos aquí, A, B, C y D. Y por último, las preguntas abiertas puede ser cualquier respuesta. Más adelante, para elaborar un informe con las preguntas se hace una tabla de frecuencia. Esto es cuando ya se respondió. ¿Cuántos hermanos tienes? Ninguno. Son 10 personas que respondieron ninguno. De 1 a 2 son 52 personas que respondieron. De 3 a 4 son 179 que respondieron, y más de 4 son 59 personas que tienen más de 4 hermanos. Entonces, ¿cómo se hace la tabla de frecuencia? En esta columna las respuestas son las mismas, ninguno, de 1 a 2, de 1 a 2, de 3 a 4, de 3 a 4 y más de 4. Ahora bien, en lugar de ir el número, van líneas, como vemos aquí. En ninguno son 10, aquí hay 4 rayitas, 1, 2, 3 y 4, y cuando se llega al quinto, se hace una línea horizontal sobre las otras, como vemos aquí, y se vuelve a empezar de nuevo, 1, 2, 3, 4, y se llega
otra vez el número 5, la línea se coloca sobre las otras y vemos que 5 más 5 son 10. Al igual que el 52, vemos que todos están agrupados de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 y 52. Ya lo último se coloca la cantidad. La cantidad debe de corresponder al mismo que tienen las respuestas. Y cómo se elabora una gráfica también parte de las mismas respuestas. Como vemos aquí, las respuestas son los indicadores. Ninguno está en la parte inferior, ninguno de 1 a 2, de 1 a 2, de 3 a 4, de 3 a 4, más de 4, más de 4. Ahora bien, en la parte, en esta columna van los números, pero van agrupados de una manera que sea que tenga un orden lógico. Por ejemplo, aquí va de 50 en 50, a partir de la primera del inicio es 0 y luego se va agregando 50, más 50 100, más 50 150, más otros 50 son los 200. Ahora bien, ninguno, la respuesta es 10, no es aquí, puede ser más o menos por aquí, vemos que llega al 10. En cambio, de 1 a 2 son 52, vemos que el 50 está aquí y es un poquito más arriba el 52. Así lo mismo pasa con el 179 y con el 59. Ahora, un informe o reporte de encuesta debe de tener estas tres partes: debe de tener introducción, debe de tener el desarrollo y debe de tener las conclusiones. La introducción principalmente es para qué se hizo, a quiénes, objetivos y qué población. En el desarrollo principalmente es para saber qué se espera con esas preguntas y respuestas, cuáles son sus resultados, y también puede hacerse gráficas. Y la conclusión es un resumen de todo lo anterior y también qué se obtuvo, si se obtuvo o no la información a partir de la encuesta. Bien, ¿cuáles son los pasos para elaborar una encuesta? Es primero elegir un tema, definir un objetivo y una lista de preguntas. Elegir un tema. Para elegir un tema se necesita sería para que ayude a conocer mejor a los demás. También para qué resultaría un tema que resulte útil o para obtener información. Y también algunos temas podrían ser hábitos de alimentación, actividades en el tiempo libre, características de sus viviendas, entre otras cosas. Definir el objetivo significa para qué se hace esa encuesta, y la lista de preguntas deben de estar relacionadas con el tema. Deben ser preguntas con respuestas cerradas, no se incluye las abiertas, y con posibilidad de 3 o 4 respuestas que sean precisas. Ahora vamos a empezar a elaborar una encuesta. Vamos a primero elegir un tema. El tema sería o es el gusto por la lectura, y el objetivo o para qué se hace la encuesta es para saber qué tanto leen. Continuamos con los demás pasos. Ahora sería la lista de preguntas. Esta sería una pregunta: ¿te gusta leer? Y las opciones, como vemos, es sí y no. No hay otra opción. ¿Cada cuánto lees? Entonces aquí tenemos las posibles respuestas: diariamente, entre 2 y 5. Si responde que es 3 o 4, iría aquí. Una vez a la semana y una vez cada 15 días. Esta sería la pregunta 3 y estas serían sus opciones. Cada 15 días la elegimos así porque preferentemente los pagos a las personas se hacen de manera quincenal, ya es cuando aprovechan a comprar. Y las opciones serían mensual, entre 2 y 6 meses, y entre 7 y 12 meses. Y la pregunta 4, ¿qué te gusta leer más? Y tenemos las opciones que son periódicos, revistas, novelas y cuentos. Y si no sabemos que no queremos alargar los criterios, se colocan otros.
Ahora, supongamos que ya hicimos la pregunta, se le hizo a 50 vecinos. ¿Te gusta leer? Las opciones eran sí o no. Entonces, 33 personas contestaron que sí y 17 personas contestaron que no. Esta suma, si sumamos esta cantidad, debe de dar 50. ¿Cada cuánto lees? Supongamos que 15 personas eligieron que diariamente leen, que entre 2 y 5 días lo eligieron 19 personas, que 11 personas leen una vez a la semana y que una vez cada 15 días son 5 personas, y así con la pregunta 3 y con la pregunta 4. Ahora bien, vamos a elaborar una tabla de frecuencia a partir de las respuestas que tenemos. Aquí lo tenemos, si nos damos cuenta, en sí respondieron 33. Las respuestas van aquí en esta columna sí y no, son 33. Como ya se mencionó anteriormente, son 4 líneas, 1, 2, 3, 4, y cuando llegamos al 5 se coloca a la mitad de las otras. Entonces tendríamos que contar de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 33. Y de lo mismo el otro tenemos 17, acá también nos debe de dar 17, 5, 10, 15, 16 y 17. De esta manera en que se hizo esta tabla de frecuencia sería la otra. Vemos que las respuestas están en esta columna diariamente, entre 2 y 5 días, entre 2 y 5 días, y que las cantidades van a lo último y que se colocan las líneas para saber los números. Ahora vamos a proceder a elaborar una gráfica. Una gráfica se compone principalmente de 2 líneas. Aquí es la primera, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal. En la parte de abajo van las respuestas. Sí, en este caso, en la pregunta 1 solamente son 2 respuestas, sí y no, vemos que están abajo. Y en esta línea serían colocar los números, y como se dijo anteriormente, tiene un orden lógico. En este caso va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Ahora bien, vemos que en sí hay 33, entonces aquí hay 30, 33 más o menos sería por aquí más o menos, y también es válido colocarle el número a la gráfica. El no son 17, sería más o menos cerca del 20, por aquí más o menos, y también le colocamos el número para saber. Entonces nos damos cuenta que como esta barra está más grande y esta está más pequeña, nos damos cuenta que a la mayoría sí le gusta leer. Ahora, para elaborar la gráfica de la pregunta 2 es lo mismo. Vemos que las preguntas están en la parte inferior de esta línea diariamente, y así con las otras preguntas, y lleva un orden lógico. En el anterior fue de 10 en 10, en este es de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y 25. No hay un criterio específico, el criterio lo vas a fijar de acuerdo a las cantidades que tengas en tu respuesta. Vemos que diariamente le eligieron 15, aquí está el 15 y da perfectamente. Entre 2 y 5 días lo eligieron 19 personas, está cerca del 20, y aquí está. Una vez a la semana lo eligieron, lo hacen 11 personas, aquí está el 10, y más o menos llega un poquito más arriba del 10, que son 11, y una vez cada 15 días, eso lo hacen 5 personas, y vemos que se alinea. De esta manera se hace la gráfica. Ahora vamos a proceder a elaborar el reporte o informe de la encuesta. La primera parte, como ya se había dicho anteriormente, es la introducción, y en la introducción explica para qué se hizo la encuesta, qué son los propósitos, a quiénes, con qué objetivos y qué población. Entonces, en primer lugar vamos a fijar un título. El título sería Reporte, Informe de la encuesta, el gusto por la lectura de mis vecinos. Ese sería el título, quiere decir que la encuesta estuvo dirigida a los vecinos. Entonces sería más o menos de esta manera.
Esta encuesta se hizo para conocer el gusto y hábitos de lectura de mis vecinos del fraccionamiento La Venta, Villahermosa, Tabasco. Aquí estamos dando a conocer la introducción. Explica para qué se hizo. Aquí lo estamos diciendo, que es para conocer el gusto y hábitos de la lectura, a quienes se le hizo la encuesta, fue a los vecinos y en qué población está ubicada en este lugar, en el fraccionamiento La Venta. Ahora vamos con la siguiente parte. Ahora es el desarrollo. En el desarrollo se presentan cada preguntas, qué se espera saber con ellas, cuáles fueron los resultados, y pueden hacerse gráficas con las respuestas. Aquí tenemos el desarrollo. Sería le vamos a dar lectura. Se realizaron 4 preguntas, las cuales son: ¿te gusta leer? ¿Cada cuánto lees? ¿Cada cuánto compras libros? Y 4, ¿qué te gusta leer más? Ahora bien, solamente desarrollamos la gráfica y la tabla de las preguntas 1 y 2 solamente, para no alargarlo más. Entonces, de la pregunta 1, observando la gráfica, se puede deducir que más de la mitad de los vecinos les gusta la lectura. Se incluye la gráfica para que el lector se pueda dar cuenta. Les gusta, pues la mitad, son 25 de los 50 y 33 eligieron que sí. Se puede en el desarrollo dar a conocer los números. Vemos que 33 eligieron que sí y 17 que no. Las gráficas sirven para demostrar lo que se está diciendo. En cuanto a la pregunta 2, se puede decir que en gran parte lee semanalmente. Como vemos aquí, diario tiene 15, entre 2 y 5 días son 19 y semanal 11. Son pocos los que eligen cada 15 días. Volvemos a la lectura y solamente 5 leen cada 15 días. Lo que está expresado en la gráfica está expresado también de forma textual. Ahora vamos a la última parte, que es las conclusiones. En esta sección se resumen los resultados de la encuesta y se valora si se obtuvo o no la información que se quería averiguar. El texto sería de esta manera: en general, se obtuvo la información que se requería. Digamos que se logró el propósito, si se pudo hacer, es lo que pide la conclusión. Y se puede concluir que de las 50 personas encuestadas, más de la mitad tienen el hábito de la lectura porque leen semanalmente. Y vemos que sí se desarrolló el objetivo. Ahora bien, de una forma completa sería de esta siguiente manera. En la parte superior sería el título: reporte e informe de la encuesta, el gusto por la lectura de mis vecinos. Este sería la introducción. No es necesario escribir introducción. Sabemos que es la introducción por su estructura, no porque lo diga. El otro párrafo sería el desarrollo y tendría como anexo las gráficas para que el lector se dé cuenta que lo que está expresado de forma textual también esté expresado de manera gráfica. Y por último sería la conclusión. Estas serían las 3 partes: introducción, desarrollo, sus gráficas y su conclusión. No es necesario, como ya se mencionó, escribir introducción, escribir desarrollo y escribir conclusión. No es necesario. ¿Cómo sabemos esas partes? Porque están divididos en párrafos. Es necesario que cuando se escriba, no se escriba todo junto, sino que vaya separándose por párrafo cada tema. De esta manera se haría la encuesta junto con su reporte. Ya vimos también cómo se hace una tabla de frecuencia y también cómo se hace la gráfica. Hasta aquí llegamos al final. Hasta luego.